Compartir esta, ¿verdad? Esta intervención, esta información ante notificaciones, situaciones que he sido enterado, informado y he intervenido de manera directa o indirecta sobre este fenómeno que bíblicamente fue predecido por Pablo a través del Espíritu sobre esta controversia en la personalidad de los hombres de los últimos días y cómo impacta en esta, ¿verdad? En esta intervención en particular lo que es la comunidad eclesiástica. Y es por eso que lo categoricé, ¿verdad? La infiltración narcisista, tanto en el púlpito como en el liderato de las iglesias. ¿Por qué traigo, verdad, esta alerta sobre esta controversia? Porque estamos hablando de una condición no solamente de salud mental bastante seria, sino que también estamos hablando de un tipo de invasión, una forma de atropello de manera clandestina, de manera muy sutil, entre la comunidad, ¿verdad?, espiritual cristiana, en la cual estas personalidades, sea hombre o mujer, para poder adelantar sus necesidades de protagonismo, su necesidad de control, su necesidad de explotación en las relaciones humanas, pueden llegar a cruzar esta línea que es la experiencia de la comunidad de fe. Quiero hacer mención entonces cómo es que Pablo, por el Espíritu, nos vaticina sobre esta controversia, porque la descripción y las características de la sintomatología de este tipo de personalidad narcisista es muy enfática a un conflicto en las relaciones, un conflicto en la autoridad, un conflicto a la vida espiritual. Y qué mejor descripción que la del Espíritu Santo a través de la palabra. Se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el verso 1-5, donde dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mira la descripción, por no decir la sintomatología. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, por no decir a todo tipo de autoridad, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, ausencia de vínculo, ausencia de caridad, ausencia de amor, implacables en el trato hacia los demás, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y hace una mención adicional en cuanto a explotación relacional, sentimental o inclusive sexual, que es típico de la personalidad narcisista. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujeres cargadas de pecado, arrastradas por concupiscencias. ¿Por qué hago mención sobre esto? Hay muchas personas que están asumiendo posiciones de liderato o inclusive de púlpito, dominados por este espíritu, dominados por esta personalidad. Acuérdese que cuando hablamos de narcisismo, su máscara principal, conforme a Pablo y conforme a lo que sería un estudio clínico, es la apariencia de piedad. En psicología le llamamos síndrome del impostor. Y su aguijón particular, o sea, su arma de agresión, es la laceración de las relaciones. Por eso va a ser bien importante que cuando usted esté en la comunidad de fe, particularmente pastores, líderes, personas en autoridad, hagan un escrutinio acerca del carácter de cada uno de sus candidatos, que hagan un discernimiento de las motivaciones de las personas que tienen deseo de servir, porque este deseo o esta motivación es noble, pero dentro de esa nobleza es posible que se infiltre aún ángeles de luz, como dice la Escritura. Y es por eso que va a ser bien importante que las iglesias y las congregaciones tengan vigilancia de cuando le confían un ministerio, le confían un liderato, le confían un púlpito a una persona, tengan la oportunidad de hacer este escrutinio. Recuerde que la personalidad narcisista procura el protagonismo a través de la jefatura del liderato o del servicio. Aunque no poseen espíritu de servidor,
Su espíritu es uno de promoción, o sea, buscan ser el centro de la atención y lamentablemente como consecuencia de ese espíritu o esa motivación, explotan a la gente, pueden utilizar a la gente, pueden, ¿verdad?, manipular las relaciones, porque no cultivan humildad, son reyes de la soberbia. Y aún más importante, llevan una doble vida. Por eso mi exhortación al escrutinio. ¿Por qué? Porque debe ser útil y debe ser un criterio, no solamente el escrutinio a nivel espiritual, o sea, orar para que el Espíritu Santo dé testimonio del llamado de la persona. Acuérdese, el servicio a Dios no es algo que yo ostento por motivación propia, tiene que venir con un llamado, tiene que venir con una comisión. Eso no me impide a mí servir a Dios, pero cuando se habla de una comisión espiritual, lo recomendable, lo esencial es que sea confirmado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con el llamado viene la unción, con la unción viene la capacitación. Muchas veces estas personalidades que están contaminadas, ellos son los que ellos mismos se ubican y se posicionan. ¿Por qué? Porque buscan, ¿verdad?, a través del posicionamiento poder adelantar su agenda. Y es por eso que el escrutinio de la vida personal, el escrutinio de su vida social e inclusive el legal, usted puede y debe hacer un escrutinio de sus antecedentes legales, porque las personalidades narcisistas, sean hombres o mujeres, siempre están involucrados en alguna controversia con la autoridad, por no decir con la ley. Y así es poder ser fundamental como mecanismo para ser detectados. Usted mencionó reyes de la soberbia. Porque podemos poner que ese tipo de personas son reyes de la soberbia. Identifiquemos eso, doctor. Muy buena pregunta. No soy teólogo, pero de lo poquito de teología que conozco, soberbia es una máscara que yo utilizo donde me hago o me proyecto como que soy impune, no necesito corregir, el problema lo tienen otros, o peor aún, despliego una actitud de víctima. Y si te das cuenta, hay cierto grado de gloria cuando un creyente, un cristiano sufre afrenta. Inclusive, cuando es una afrenta legítima, auténtica, la Biblia dice que lo veamos como un honor, un galardón. Estamos sufriendo y somos partícipes de los sufrimientos que Cristo también sufrió. Así que en lo que a Dios se refiere, nos promueve un crecimiento espiritual sin cancelar el fruto del Espíritu llamado humildad. En un narcisista, lo que promueve es preservar la imagen, no tener que asumir responsabilidad y desviar la atención de mis defectos para ubicarlos en los defectos de los demás. Por eso esta personalidad son muy contenciosas, son muy controversiales y no es sorpresa que sean peritos o expertos dividiendo congregaciones o abriendo congregaciones con personas que arrastran, manipulan de congregaciones previas. Ahí es donde se puede entender también, por ejemplo, por decir, la selección de los diáconos en la Biblia, que tenían un sinnúmero de requisitos que debían cumplir, que si llenos del Espíritu Santo, que servicio, bueno, muchas otras cosas, que era un escrutinio, estaban midiendo a la persona. A veces se nos olvida que en la Escritura también nos da ejemplos como ese. En estos tiempos, que a veces esa parte pues como que se pasa por desapercibido, ¿cómo pudiéramos entonces al ministro, al líder, al futuro predicador, poder pasarlo por ese escrutinio, aunque ya diste unos puntos, pero como que pues ponerlo a hacer todo sin la función, como un entrenamiento en un trabajo, por decir, que a veces te enseñan el cómo, pero no lo haces todavía? Eso ayuda a que se manifieste ese carácter. ¿Qué nos puede ayudar ahí para poder ponerlos en esa parte de prueba? Sí, muy buena observación. ¿Qué mejor herramienta que el discipulado? Cuando hablo de discipulado, es que según va caminando la persona, usted lo va exponiendo a demandas, por no decir responsabilidades, y cómo entonces esa persona maneja o atiende los estresores.
Si algo, la experiencia eclesiástica es un fenomenal laboratorio para crecimiento, son los estresores que se involucran en esta dinámica, porque qué mayor reto de crecimiento que lidiar con personas. Por eso, una persona en espíritu de servicio le caracteriza un ingrediente, una virtud muy particular, es la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor, ¿verdad?, a las escrituras. Entonces usted va a ver que la persona que está en esa actitud o motivación genuina tiene apertura a ser corregido. No tiene temor de asumir responsabilidad, tiene flexibilidad y apertura al cambio sin tener que comprometer el compromiso de las escrituras. Una persona, un espíritu narcisista, siempre promueve contención, siempre promueve retar, siempre promueve desplazar o dividir la responsabilidad entre 2, 3 o inclusive en contra del mismo liderato. Y pueden utilizar argumentos bien convincentes. Donde no es convincente es en el espíritu de contención que lo ministran. Cuando usted, líder, detecta estas grietas en la personalidad, esto debe ser un indicador de mayor observación, porque sería una grave controversia usted darle ascenso a una persona con estas grietas en la personalidad, porque puede ser su fuente de división. La actitud refleja su narcisismo, su actitud. Voy a hablarlo bien coloquial, doctor, ¿verdad? Usted me lo traduce fino. Bien con jaquetonería, prepotente. La falta de corrección, rebeldía. Eso va a ir poniendo, ¿verdad?, en perspectiva, va a ir aflorando su área narcisista. Precisamente. Y mira, no descarto, Esteban, que cuando somos corregidos, la misma escritura nos exhorta de que ningún proceso de disciplina es agradable. Claro que hay tensión, claro que hay incomodidad, es parte de nuestro crecimiento. Pero aún por más tenso que sea, si yo tengo la actitud correcta, puedo regalar el beneficio de la duda. O sea, déjame considerar lo que se me está señalando, lo que se me está observando, para yo poder hacer mi escrutinio, o sea, lo que se llama introspección. Una persona narcisista no tiene capacidad introspectiva. Por eso no puede ni tan siquiera regalar el beneficio de la duda, porque es una persona que viene enferma en el alma hacia la experiencia eclesiástica y viene con resistencia a la apertura a la sanación. Por eso es que ¿verdad?, muchas veces se refugian en la vida eclesiástica o en la comunidad de fe, porque existe, ¿verdad?, un ambiente donde se le regala el beneficio de la duda, y por eso es que es tan importante el escrutinio, el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a evidenciar si la persona es apto para poder confiársele mayor responsabilidad o inclusive cuestionar sus motivaciones. Cuando habla de doble vida, ¿a qué se refiere ahí? Cuando habla de que mantienen esa doble vida, porque entonces sería difícil también de detectar en ese sentido. Sí, doble vida significa que se le hace sumamente incómodo la autenticidad, que si te das cuenta es una experiencia o un proceder esencial en la vida en el espíritu, es lo primero. Y segundo, cuando yo llevo una doble vida hay un desgaste sumamente severo. ¿Por qué? Porque tengo que atender la máscara y tengo que atender la vida secreta. O sea, estoy codepartamentalizado. Por lo tanto, no va a ser sorpresa que tarde o temprano una persona en este espíritu, en esta actitud, tarde o temprano cometa errores, se involucre en tropiezos o genere controversias. Y cuando la genere, ahí es que se mide, se hace el escrutinio de la actitud y del espíritu de esta persona. Pero más severo,
Cuando una persona lleva una doble vida, y en este caso me limito a lo que es una personalidad narcisista, recuerde, estoy llevando lo que la misma Biblia dice, una apariencia de piedad, mientras clandestinamente llevo una vida de mucha desobediencia, mucho desorden o inclusive de estar arruinando las relaciones interpersonales o la vida de otras personas. Doctor, entonces, cuando ya estas cosas empiezan a salir a la luz, cuando ya podemos identificar que es una persona narcisista, ¿cómo se confronta? Sí, cuando una persona, ¿verdad?, o una experiencia eclesiástica tiene que manejar estos episodios, es bien importante que como parte de la escritura se intervenga en corrección. Por eso el liderato, los ancianos de la iglesia, personas en autoridad, tiene que tener la oportunidad de poder, ¿verdad?, hacer escrutinio, poder intervenir, cómo, ¿verdad?, apoyar a estas personas, cómo poder darle apoyo en cómo manejar estas controversias. Por eso es que es bien importante que cuando estamos hablando de personalidades narcisistas, son personas que muchas veces buscan mancillar reputaciones, afectan iglesias, afectan congregaciones y muchas veces necesitan ser intervenidos por lo que es un cuerpo rector de cuidado pastoral, lo que es los diaconados, o sea, todo con la intención, como dice la Escritura, cómo buscar conciliar la situación. Si no es posible, el mandato bíblico es entonces darlo por incorregible o en casos extremos, despedirlo de la experiencia eclesiástica. Lo más que hay es iglesias, lo más que hay es, ¿verdad?, lugares donde la persona puede, ¿verdad?, seguir con su estilo de vida o su estilo de adoración, pero que no compromete y contamine el compromiso de las Sagradas Escrituras. En esa línea que ahora preguntó, doctor, tengo que decir que por las características que, ¿verdad?, pudiera tener el narcisista, tenemos que tener también como que un nivel de cuidado al momento de señalar, porque gente podría coger un segmento como este y decir, no, porque en el liderato fulano, sultano es, pero tiene que reunir una serie de características que lo hemos hablado en otros segmentos, lo hemos identificado, ¿verdad? Usted lo ha identificado en otros segmentos, lo que es un narcisista. Porque esta persona tenga una característica de todo lo que hemos mencionado, no necesariamente tiene que ser un narcisista. Y si lo fuera, hay que tener un protocolo, un proceso, y hay que tener cuidado de cómo vayamos a responder ante ciertas circunstancias. Ojo, porque tenemos gente en los dos extremos, ¿verdad? Y lo que quiero es hacer un balance en eso y poder decir, no sea rápido en señalar. Vamos a ver cómo trabajamos con el liderato o con alguien que tenga alguna de esas características, ¿cierto, doctor? Sí, esto es más como un aspecto educativo. Uh-huh. Es un criterio adicional a consideración de las partes involucradas. Y recuerde, sea la persona narcisista o no narcisista, narcisismo es ¿verdad?, es un etiquetado para una condición, es un diagnóstico, es una caracterización de una condición grave que no tolera corrección. Y es importante que las personas que están en el liderato tomen en cuenta estos criterios, aunque no sean psiquiatras, no sean psicólogos, pero tienen el discernimiento básico, si la persona tiene el fruto espiritual para poder asumir esa responsabilidad. Muchas veces el liderato, por necesidad de recursos, por poder tener capital humano, se pueden ver cometiendo el error de poder ubicar a personas en estas responsabilidades sin que tengan, ¿verdad?, ni las destrezas ni la actitud para poder enseñarse o poder ser, ¿verdad?, útiles en la obra. Inclusive el ministerio les puede ser hasta de tropiezo para ellos mismos. Así que imagínense, por esto es que estoy tratando de generar esta conciencia, porque hay un avivamiento sumamente particular de estas incidencias,
y muchas veces las personas en liderato no saben cómo manejarlo, o cuando finalmente lo manejan ya el daño está hecho, ya, ¿verdad? La personalidad narcisista salió de la congregación, dejó la congregación destruida, y nunca está de más tener este criterio como una área de consideración para que el manejo sea el más responsable si ocurre. Pero esto no significa, ¿verdad? Como tú muy bien explicaste, pues esta es la nueva receta, la nueva norma, la nueva caracterización, porque estos son casos aislados. Lo que pasa es que cuando son casos de esta naturaleza, aunque sean aislados, son de alta gravedad a nivel interpersonal.